todos, ¿cómo estáis? Nuevamente aquí juntos. Vamos a tener el honor de estar con nuestro querido amigo Joel Ben Habib en directo. Vamos a ver si lo podemos encontrar. Bueno, ¿cómo estáis todos? Espero que estéis bien. Aquí está. Estamos invitando a unirse a Joel. Shalom a todos, Shabbat Shalom. Veo que van lentamente uniéndose. Y aquí estamos con Joel. Querido Joel, ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿cómo estás, Mario? Muy bien, muy bien. Sabes que cada vez que tenemos un directo, yo no sé con quién me voy a encontrar. A veces te veo de blanco, a veces te veo académico, a veces te veo con kipá. Entonces ya digo, bueno, indudablemente digo, Joel está moviendo las 10 sefirots. Aparece Joel. Tengo un Joel en cada sefirá. ¿Cómo estás, querida Joel? Muy bien, muy bien. Hay que estar imitando a la Merkabah, que cambia de forma todo el tiempo. Es impresionante, lo tuyo es impresionante. Bueno, yo también, a ver, yo también cambio de forma, pero no sé si tanto como cambias tú, la verdad. Voy a tener que aprender. La gente está escribiendo de tus múltiples identidades. Porque me acuerdo que hace unos 2 años estabas, me parece, con el traje típico de Marruecos, ¿no? De los cabalistas marroquíes. Hubo gente que me escribió un poco asustada, dijo, ¿qué pasó con Joel? Y entonces es como que siempre nos vas trayendo otra personalidad. Pero de todas maneras, en Cábala estamos acostumbrados, porque decimos que tenemos las 10 sefirots. Y claro, Saban en Malhut, Saban en Yesod también. Pero bueno, un placer verte, querido Yoel, un gusto enorme. ¿Cómo estás? Muy bien, contento, saludándote desde Florida. Estoy en Florida, así que bueno, contentísimo. Bueno, igualmente, igualmente. Bueno, está por llegar un curso tuyo de exorcismo y magia negra, pero la idea es ver si podemos también hoy desbrozar desde el punto de vista del contenido de la Cábala, qué tenemos para conversar, ¿no? Porque en estos temas siempre hay muchísima información. Y te voy a dar un dato que es curioso, que estuvimos conversando hace más o menos un mes y medio, que tú me habías dicho, fíjate cómo tienes la mezuzá de tu casa que te está protegiendo, y es curioso porque abrí la mezuzá y me la habían robado. Oh, Entonces, ahí encontré la clave, la llave maestra de todo. No voy a contar nada de la cuestión privada, pero es importante que aquellos que tengan mezuzá, las mezuzot, las revisen. Y cuéntame un poco este tema, ¿no? Es decir, para explicar a la gente, quizás hay gente que tampoco pertenece a la tradición hebrea, no conoce lo que es la mezuzá, si nos puedes explicar esta protección y por qué a veces esta protección falla y queda la gente desprotegida. sí, la mezuzá, siempre uno escucha a los cabalistas que lo primero que uno tiene que verificar siempre es la mezuzá, porque sabes que a los amigos que nos escuchan, la mezuzá va en el marco de la puerta. Entonces, tiene, al mismo tiempo, fíjate que es una especie de segulá, porque no solamente se puede poner en las puertas, a veces se puede hasta llevar consigo, pero la mezuzá es esencial porque la mezuzá está escrita con fragmentos de la Torá muy importantes, pero al mismo tiempo también hay un nombre de Dios, que es el nombre Shaddai, que aparece fuera. Y ese nombre Shaddai específicamente es el nombre que se invoca muchas veces en protección contra malas energías, espíritus dañinos, cosas como esas. Así que la mezuzá es esencial. No solamente tenerla en la casa, sino que a veces hay que chequearla porque las letras se pueden borrar. Y cuando hay una energía muy fuerte, puede pasar incluso, porque yo he escuchado de casos, de que las letras se borran o la mezuzá completa se queda en blanco. Cosas increíbles. Totalmente. Mira que hay una tradición, en la tradición judeo-española de la que viene mi familia. Tú sabes que mis abuelos y bisabuelos provienen de Esmirna, ¿no? De Turquía,
donde cuando alguien estornudaba, y sí, la tradición continúa porque yo lo sigo diciendo, cuando alguien estornuda, que recordemos que en la Edad Media el estornudo era el inicio de alguna peste, ¿no? Entonces cuando alguien estornudaba, nosotros decimos que cuando alguien estornuda hoy, Shaddai. ¿Ok? Lo decimos entre los judíos de Turquía. No sé si los judíos de Marruecos tienen esta tradición, creo que no. Pero claro, No, cuando yo llegué a España y la gente estornudaba y la gente cristiana decía Jesús, ahí me daba cuenta de que es como un poco la misma tradición, ¿no? Como diciendo, digo el nombre que me puede defender, un nombre que me puede defender de la peste que puede acechar a mi familia, ¿no? Porque siempre que alguien estornudaba o alguien comenzaba a tener alguna irritación bucal, la gente ya estaba sospechando de que podía comenzar la peste. Que sepamos que no es solamente que desaparezca por un robo el contenido del pergamino de la mezuzá, también la mezuzá lo que puede tener en el interior, en el rollo en hebreo que tiene en el interior, que algunas de las letras se pueden borrar con el tiempo, un poco con lo que pasa con la Torá misma, ¿no? Que queda pasul, que queda anulada, queda impura, porque solo con una letra que se borre del texto pierde la eficacia. Recordemos algo muy importante, que esto viene de la Kabbalah. Es importante decir cada letra y pronunciarla correctamente, porque si se pronuncia incorrectamente se está invocando otra fuerza. Con lo cual, cuando se borra una sola letra, el sistema general empieza a funcionar mal, ¿no? Porque al final estamos hablando que una segulá es un sistema de defensa. ¿Ok? Y cuando falla una letra, en realidad todo el sistema de defensa falla. totalmente. De hecho, sabemos que las letras no son letras, hay muchos secretos ahí, pero conectándome ahora o mencionando a Rabbi Abraham Abulafia, todo el sistema de Abulafia está basado en las letras, porque las letras son básicamente mecanismos de información donde se puede enviar información del otro lado y donde se recibe información o se canaliza información de este lado con las letras. Cuando hay una mezuzá, cuando hay un amuleto, cuando hay un escrito con letras hebreas, como muchas veces los vemos en las sinagogas, por ejemplo, eso está enviando un mensaje espiritual. Si viniese una energía a ese hogar, a esa casa, y ve ese escrito, de alguna manera es una energía que está proyectando y que está deteniendo esta fuerza que si fuese negativa. De ahí la importancia, como tú bien dices, que las letras estén perfectas, que las letras estén como deben estar para que funcione correctamente, ya sea una mesuzá o ya sea una camea, un La, amuleto. la cuestión aquí que se plantea, y yo creo que muy seriamente, es en algunas tradiciones, por ejemplo, en algunos grupos de Cábala, sobre todo los provenientes de los Estados Unidos, que se puso de moda, y aquí habría que analizar la eficacia o no, de tener al Zohar como un pequeño Zohar donde la gente lleva ese pequeño Zohar consigo, ¿no? Claro, ahí hay todo un debate, ¿no? Porque al Zohar hay que estudiarlo, hay que tener un conocimiento de él. Eh, ¿Te parece correcto de que la gente lleve un SOAR en miniatura como método de defensa o no? Es decir, ¿cuál sería tu posición? Porque mi posición es muy ambivalente. Yo muchas veces digo, el que tiene emuná en esto, la emuná va a funcionar. Pero por otra parte, claro, hay un planteo de conocimiento, ¿no? Porque desconozco lo que dice el texto y cómo yo llevo algo que desconozco. Con lo cual, siempre he tenido, yo te diría, como una posición ambivalente, voy y vengo. Entiendo que la emuná es muy fuerte, pero yo creo que también la emuná, la confianza no necesita de un objeto. Entonces, la gran pregunta es, parece ser que hay, por una parte, mucha gente que no tiene la necesidad de un objeto para reforzar su emuná, pero por otra parte ese objeto es un objeto de estudio y de repente está llevando un objeto como el pequeño Zohar, que nosotros decimos son palabras sagradas que tienen poder, que tienen energía, que uno contactado con estas palabras abre canales con la realidad invisible, pero claro, pero sin conocimiento del sujeto de lo que lleva, ¿no? Entonces, ¿qué piensas de esto entre el desconocimiento del sujeto de ese texto y este texto como camea como protección? Sí, fíjate que eso ya va a entrar dependiendo de las personas. Las personas les gusta aferrarse muchas veces a cosas, objetos. Es cierto que existen objetos de poder y vamos a mostrarlos luego. Tengo unos tazones mágicos, cabalísticos, también una escamilla que puedo mostrar. Pero
hay una diferencia entre un objeto que está sacralizado, que está diseñado con unos conocimientos que vienen de la Kabbalah específicamente como una protección, etcétera, y a un objeto que la persona agarre como tal. Entonces, esa práctica del Zohar yo la he escuchado, no solamente el Zohar, hay quien también lleva el Sefer Raziel, por ejemplo. Yo conozco y he escuchado de otro cabalista en Jerusalén que lleva un libro de Kabbalah Ma'asit pequeñito que no está publicado y lo lleva con él. Entonces, yo pienso que el texto puede tener una fuerza si ese Zohar que usted lleva consigo, usted lo abre y todos los días tú rezas de ese Zohar y con el paso de los años las hojitas se están poniendo ya amarillas porque lo has tocado tanto, le has impregnado tanto tu energía, lo has rezado tanto, que ese texto de alguna manera ha abierto una energía y puede ser, no lo afirmo en todos los casos, pero puede ser que ese texto se haya imantado de la energía de tanto usarlo. Ahora, un texto nuevo que tú compras en una tienda y te lo echas en un bolsillo, así como así, yo no pienso que eso tenga mucha protección más Es allá de lo que decir, puede estar en la mente de la persona. es Y hay que decir decir que que, muchas veces las magias que alguien envía, que tú tengas un libro de Zohar en el bolsillo no te va a garantizar que te va a proteger. por ese motivo, estamos hablando de qué defensas se pueden utilizar frente a la magia negra, frente a personas que claramente hacen una serie, digamos, de, bueno, mecanismos, ¿no? Inclusive se dice en algunos grupúsculos muy secretos que países que han trabajado mucho la magia negra se han hundido, ¿no? Por ejemplo, se habla de Cuba, de Venezuela o de Haití, que se desarrolló tanto la magia negra que esas sociedades quedaron atrapadas en la magia negra. ¿Qué piensas de esto? Bueno, eso te lo puedo comentar directamente de las clases en Jerusalén. Yo recuerdo perfectamente estudiando con uno de mis rabinos en la ciudad vieja de Jerusalén este tema, no solamente de la magia negra, ojo, también hablando del tema de la Cábala Masit y de entrar en contacto con los seres del lado izquierdo, porque en la Cábala Masit sabemos que estudian todas las variantes y sabemos con qué fuerza se opera en el lado izquierdo, pero sabemos que ha habido personas que han intentado conectar con esas fuerzas y la opinión de uno de mis maestros en Jerusalén, recuerdo en esa clase, es que los cabalistas alertaban de todo el que se adentra a contactar con las fuerzas del lado izquierdo, las fuerzas de la impureza, eso le puede traer problemas a la persona y a su familia. De hecho, le puede acortar la vida, puede morir súbitamente, vienen enfermedades para la familia. Y lo más interesante es que cuando estas fuerzas vienen, empiezan por los más débiles, o sea que pueden atacar a los niños, a los hijos, o sea, a todo el que está alrededor de esa persona. Así Pero que sí es muy peligroso ese tipo de gente que busca poder muchas veces, de que buscan a veces hacer pactos por dinero, por influencia, puede ser muy peligroso. claro, pero claramente estas fuerzas del lado izquierdo, es decir, pueden desestabilizar a una población en general, a eso vamos, ¿no? Porque se decía, por ejemplo, Haití, que tiene muchísima magia negra, que estas fuerzas desestabilizaban a la sociedad. Se puede desestabilizar una sociedad, parece completa, a partir, digamos, de la magia negra. En mi opinión, yo diría que sí, pero eso es con el tiempo. ¿Por qué digo que sí? Porque eso se hacen ciertas cosas donde se va de alguna manera haciendo ciertos sacrificios, invocaciones, se van incluso, en las esquinas de las calles o en ciertos lugares se entierran o se ponen objetos que están dedicados a ciertos poderes para controlar a las personas de esa zona y de esos lugares. Y yo te puedo contar perfectamente historias también de cuando en la Segunda Guerra Mundial, para que veas que lo mismo se puede usar para lo negativo como para lo positivo. Yo te puedo contar historias perfectamente de Rabbi Yehuda Fetaya y de otros cabalistas en Jerusalén que cuando los nazis estaban por Egipto a punto de entrar a Tierra Santa, estos cabalistas se reunieron y desde un avión hicieron ciertas invocaciones y esparcieron ciertos polvos y ciertas cosas que hicieron para proteger la ciudad. Hicieron como un campo para proteger Jerusalén. Entonces, lo que quiero decirte es que sí puede haber un control, pero ojo, esta energía se puede llevar a lo malo o se puede usar para proteger para el lado del bien. Hay yo diría, bueno,
no sé si llamarlo exorcismo negativo, pero hay un gran debate sobre un punto muy secreto dentro de la Kabbalah, y ya que estamos aquí lo podemos analizar, es la pulsa de Nura. ¿Tú qué piensas sobre esto? Es un tema de los más secretos que hay dentro de la Kabbalah. De hecho, hubo gente que en algún momento en Israel se dijo que se ponía en funcionamiento por parte de gente que, a mi modo de ver, esto desvía las fuerzas, ¿no? Estaríamos hablando de magia negra que se ha filtrado dentro, digamos, tomando algunos mecanismos de la Kabbalah o no. Bueno, mira, en un nivel profundo yo te diría que yo he escuchado y cuando digo he escuchado de casos, yo digo estas palabras para no revelar muchos detalles. Trato de hablar en general porque no quiero mencionar nombres o ser específicos, pero sí es cierto de que ha habido cabalistas y que hay cabalistas todavía, o gente que estudia la Kabbalah, que de alguna manera también han llegado a sus manos libros, por ejemplo, mencionábamos ahorita Marruecos. En Marruecos hay una tradición muy fuerte, esotérica, y que los conocimientos pasan de un lado a otro. Y ha habido cabalistas que sí, que tienen esos conocimientos, que se han conectado con estas fuerzas. Yo te puedo poner el ejemplo de Rabbi Yaakov Basana, que yo voy a hablar de él en el curso, de cómo logró ciertos pactos y cosas y tenía control sobre los shedim, sobre los jinns. Eso del pulsa de Nura. Realmente, mira, lo que sucede con el pulsa de Nura es que se hace la invocación de los que se llama Malajei Habalá, ángeles de destrucción o ángeles de fuego, donde básicamente se va a un cementerio en la noche y se hacen unas invocaciones donde si se determina que hay una persona que está poniendo en riesgo la seguridad del pueblo judío o de una comunidad, puede ser que se junte un grupo de místicos e invoquen sobre esa persona las maldiciones de la Torá para que caigan sobre esa persona. Y lo que puede pasar es que la persona o se enferma o muere. Y esto es algo que no se hace mucho, pero yo te puedo asegurar que todavía en tiempos recientes hay quien lo hace, específicamente ahora cuando la guerra que hubo contra Hezbollah, con Nasrallah, con Sinwar, yo te puedo asegurar de primera mano de grupos de cabalistas en Israel que hicieron ciertas cosas de protección. Entiendo, porque al final también estamos hablando de que muchas veces en la humanidad ha habido lo que se llama guerras psíquicas, ¿no? Como por ejemplo una gran cabalista, claramente una de las jefas del ocultismo de Inglaterra, Dion Fortune, del cual quizás muchos no conocen, su nombre era Violet, desde Glastonbury era la directora de la guerra psíquica de Gran Bretaña contra el Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial. En Glastonbury se reunían los ocultistas de toda Inglaterra y claramente con conocimientos profundos de la Kabbalah para hacer lo que se llama en la historia de la Segunda Guerra Mundial la guerra psíquica. Quiere decir que hay que tener como mucho cuidado con todas estas herramientas, porque no son herramientas simplemente contra una magia negra individual. A veces se pueden mover grupos, ¿no? Es decir, estaríamos hablando ya de fuerzas cósmicas que se están moviendo tanto en la magia negra como en la magia blanca, es decir, en la defensa. ¿Qué puede hacer una persona del común, de la calle, ¿no? Para defenderse de esto? Porque hay gente que siente muchas veces que está como posesa, es decir, que hay algún tipo, digamos, de magias que entran hasta la persona y la persona comienza a tener una serie de dificultades en su vida y de obstáculos uno detrás de otro, como poseída o llevada obligadamente a un camino negativo, ¿no? Es decir, hay veces que uno siente de que la persona perdió total el libre albedrío, que es ilusorio, pero que quedó en manos de las fuerzas de la Sitra Hará, del lado izquierdo, ¿no? Totalmente. Fíjate, antes de responderte la pregunta, solo quería clarificar algo. Yo realmente a veces no me gusta distinguir mucho, ¿no? Entre esos tipos que lo llaman magia negra, magia blanca, magia. La energía es energía. Depende de cuál es la intención que tú estás poniendo. Si la persona siente un rencor, odio hacia alguien y sin causa alguna o por motivos económicos, por lo que sea, quiere infligirle un mal a otro, por eso está la importancia tan grande de trabajarse interiormente, ¿no? Para remover toda la envidia, celos de otros.
Cuando alguien proyecta, incluso hasta una palabra, cuando alguien maldice, ya de por sí está enviando una energía negativa hacia otra persona. Ya de por sí está enviando un mal a otra persona. Entonces, es verdad, a veces decimos magia negra, pero realmente la energía es una energía. Las energías del lado izquierdo están ahí, solamente depende quién las canaliza y quién sepa canalizar la mayor potencia de esa energía. Y por eso es que va a haber ciertos brujos o gente con conocimiento que sabe cómo canalizar o cómo atrapar esa energía y cómo proyectarla o enviarla en lo que se llama brujerías o magias negras. Ahora, ¿cómo se protegen las personas teniendo esto presente? Lo más importante aquí es el trabajo interior que hace cada cual. No existe mayor protección que la persona comienza a trabajarse en su interior día a día. ¿Por qué? Porque de esa manera no está dando cabida o entrada a que ella misma, de alguna manera, o canalice o tenga abierta su protección a esas energías que puedan venir del exterior que le envíen otros. Entonces, la mejor protección para empezar es el trabajo que va haciendo cada cual de manera ética. Aparte de eso, es cierto que muchas veces, aunque uno se trabaje, si el que tiene el conocimiento le hizo una enviación fuerte, es un brujo que de verdad tiene conocimiento, no basta con que usted sea buena persona. Porque yo te puedo hablar de primera mano de casos que hay cosas muy fuertes y ahí hace falta buscar la ayuda de una persona que tenga los conocimientos y ahí es donde entran las protecciones que puede usar la persona. Entonces, en esos momentos, la persona de a pie, yo diría que tiene que tener una especie de rutina espiritual. Y con rutina espiritual no me refiero a religión como tal, de dogma, no. Es simplemente que la persona tenga su método de conectarse todos los días con las fuerzas de la santidad, con el Así es, así creador, es. como le quiera decir. Esto me hace Es acordar mucho lo que tú planteas, ¿sabes a qué? A Moshe Haim Luzzatto, el gran cabalista italiano, que al final de su vida, en Mesillat Yesharim, dijo: me voy a dedicar al refinamiento de la persona porque esta es la única defensa que tenemos de las fuerzas malignas. Es decir, si tú vas refinando y vas aumentando el nivel de conciencia, claramente estás mucho más protegido. De todas maneras, igual coincido contigo, ¿no? Con que hay fuerzas de un alto nivel, de un alto grado, que se escapan muchas veces de la voluntad de la persona, inclusive de personas que podemos estar trabajando en todo momento, y que uno llega a sentir, o por lo menos no quiero ser autorreferencial, pero en este caso lo tengo que ser, cuando tú ves o cuando tú sientes que se acercan estas fuerzas. Es curioso porque en los niveles intuitivos de hace 20 años que yo tenía, que eran muy pocos, hasta que las fuerzas negativas no estaban operativas en mí, yo no me daba cuenta, pero de un tiempo a esta parte, cuando de alguna manera se van acercando estas energías negativas, yo ya las voy sintiendo que se acercan. Esto es algo que nunca lo dije, lo estoy diciendo ahora públicamente contigo, como si fuera que no me escucha nadie, en petit comité, pero dentro de la tradición de la Cábala, ¿existe la explicación de esta intuición que tengo de poder intuir cuando las fuerzas negativas se están gestando en algún lado y empiezan a llegar, que pueden estar por llegar de aquí a 5 días, una semana, un mes, un año, pero tengo la sensación que empiezan a ser operativas? No han llegado a mí, pero las veo venir. totalmente, totalmente. Cuando una persona está cada día inmersa en el estudio de textos sagrados, esa persona está revistiéndose constantemente de la energía espiritual de pureza que de los autores de esas obras, de la Cábala, por ejemplo. Y como está en un nivel de vibración de cierto tipo de frecuencia, vamos a llamarlo de energía, de luz o de Kedushá, se puede percibir cuando viene una energía acercándose, como tú bien dices, a Sí, los días. sí. Se puede predecir, se siente. Sí, 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 se siente, se siente. Yo la verdad que en los últimos años las he sentido llegar antes de que lleguen. Bueno, También te digo algo, sí, también te digo algo, esas energías o esos mismos, y hablamos de energías, pero sabemos que todos tenemos alrededor nuestro constantemente espíritus, que son esas almas, ya sea de familiares o de grandes sadikim que están con uno cuando uno está inmerso en el mundo espiritual y que de hecho no solamente es que ves algo, te pueden hasta alertar de situaciones y de accidentes para de alguna manera protegerse. Mira, te voy a contar algo que me pasó ayer, justo ayer.
Yo venía conduciendo camino a mi casa, iba en el coche y justo a una esquina, antes de llegar a mi casa, la intuición, todo fue mental, ¿no? Algo me dice, desvíate y entra a una gasolinera que había. Y yo digo, pero ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a entrar? Me desvié y entré a la gasolinera antes de doblar la esquina para ir a mi casa. Entro a la gasolinera y estoy unos minutos ahí, veo las cosas se demoran y veo que pasa una ambulancia, dos ambulancias, ruido, sirena. Cuando salgo y miro, en la misma esquina donde yo iba a doblar, un accidente con un choque grandísimo. Ahora, ¿qué sucedió ahí? Yo asocio eso a esas mismas fuerzas espirituales que tú me estás comentando, que te alertan, que te dejan saber y que te protegen de accidentes, de situaciones, porque cuando una persona está en una frecuencia espiritual, esa es la energía que vibra contigo y que te hace de alguna manera actuar muchas veces para protegerte, Por otra segundos parte, incluso de accidentes. Por otra parte, también hay como casos curiosos en los movimientos de la energía que se vuelven como representación, digamos, los objetos materiales se vuelven representaciones simbólicas de dónde se sitúan las energías, ¿no? Es decir, muchas veces uno dice, bueno, voy a colgar esta camisa aquí, y en el momento que la quiere colgar ahí dice, no, esta camisa tiene que estar colgada aquí. Y tú dices, esto es totalmente irracional. Entré en el mundo de la superstición total. Pero después empiezas a analizar lo que está pasando ahí. Y si lo analizas profundamente, cuando alguien pone un objeto en un sitio que no le gusta, no porque no le gusta estéticamente, ¿no? Sino porque no corresponde ese objeto a ese sitio. Hay una energía que te está diciendo, no va ese objeto en este sitio. Ese objeto va aquí, porque si va aquí, algo está mal, hay una energía que está incorrectamente situada. No sé si te ha pasado esto a ti o a los que nos están escuchando, pero es curioso este nivel intuitivo en la administración de los objetos, ¿no? Muchas veces ponemos este libro aquí y nos damos cuenta, hay algo que nos dice en nuestro interior, este objeto no tiene que estar aquí. Es como una fuerza que la sentimos incorrecta en la posición del objeto. ¿Qué piensas sobre esto? Estoy totalmente de acuerdo y no quiero, no quiero asustar a la gente Es que con las cosas que la pueda gente decir. después de esto va a terminar asustada. Estamos sacando un nivel de secretos hoy que cada vez que nos encontramos ya hasta tengo miedo de empezar el directo contigo. Sí, bueno, no quiero asustar a la gente, pero lo que sucede es, esos pensamientos que a veces uno cree que está hablando con uno mismo, esa intuición que viene a uno, como tú dices, de un objeto, ponerlo aquí, ponerlo allá, es que constantemente nosotros, te decía, estamos recibiendo información y le decimos información, pero esa información viene de almas, viene de seres, viene, todo es una energía, pero es de la energía que está rodeando a la persona en ese momento, de los seres que están acompañando a esa persona. Todo el tiempo estamos somos canalizando, porque ¿qué es el ser humano? Tenemos estas 10 sefirot. ¿Y qué son las sefirot? Recipientes para canalizar la energía y recipientes para enviar la energía de vuelta. Entonces ahí estamos canalizando todas esas intuiciones, esos pensamientos, esos proyectos, conocimientos. Totalmente de acuerdo contigo, sí. No solo Que eso, ojo, sino, a ver, menos mal que lo hacemos público, ¿no? Porque el problema que se plantea acá, primero, que las personas que nos pasa esto a nivel intuitivo, primero no lo comunicamos fuera, porque claro, imagínate, a la familia comunicar fuera ya está un poco mal, ¿no? La persona está como rara. Pero estamos hablando de que al final los objetos que existen en la realidad de la materia, se condice con esas fuerzas invisibles, porque todos los objetos materiales terminan siendo símbolos de las fuerzas invisibles. Y por lo tanto, de lo que estamos hablando aquí es de cómo esas fuerzas invisibles correctamente se tienen que situar, porque al final, ¿qué es el refinamiento de una persona, ¿no? Cuando hablamos del refinamiento del alma, como Luzzatto, estamos hablando de que tengamos, Dios quiera siempre, las energías correctas situadas de manera correcta. totalmente. Y volviendo a esos objetos, es lo de la mesuzá. Es un objeto, pero la mesuzá tiene contenido una energía. ¿Cómo la tiene contenida? En las letras que tiene escritas, en la cabana que tuvo el escriba, en el método que se usó, en la hora que escribió, el día que escribió, el pensamiento que puso, la pureza, la energía que puso también el que lo hizo, y además siguiendo las técnicas ancestrales de los que tienen el conocimiento. Y es lo mismo con otros objetos. Si quieres te muestro acá y les muestro a los amigos unos tazones A ver, y una cuéntame, canea cuéntame. también, ¿no?
me dará cosa beber en un tazón de este tipo. ¿Qué pasa en este tazón? A ver, Mira, nos van a no, acusar de idolatría. No sé si sabe no, Joel que no. de acá a 2 minutos tenemos un ataque como idólatras. No, no, a ver, estas son cosas que se estudian en la Cábala. Hay varios profesores, el profesor, por ejemplo, Boaz Haas y el profesor Yuval Harari en Israel, en la Universidad del Negev. Otro profesor de apellido Nabón que escribió sobre esos tazones eh, cabalísticos. El Raf Kaduri hablaba también mucho de esos tazones, que básicamente son conocimientos. Porque, ¿qué es un tazón? Yo lo voy a mostrar ahora, pero lo que quiero explicar es que, por ejemplo, este que está acá, esto se hace. Estos tazones los explicarás también en el curso que vas a dar. Me interesa mucho saber. Sí, Bueno, pero ¿sabes qué? Cuando vi el dibujo del tazón, no me quiero adelantar, pero recuerdo que en el Sefer Raziel había un dibujo parecido al tazón, ¿o estoy equivocado? totalmente. Por ejemplo, este mismo tazón que tengo en mis manos tiene dentro inscripciones con nombres de Dios y tiene unas representaciones de unos seres que son realmente representaciones de ángeles con sus nombres. En el Sefer Raziel aparece porque esto es una especie de protección contra las fuerzas del mal, que también se habla de Lilith y todo esto, porque dice el pacto que hicieron estos ángeles con esa entidad, que cada vez que se viera su figura y sus nombres, esas energías se alejarían. Hay otro Ah, cabalista que se llama Rabbi Hanina Mendoza, que sí, también tenía sí. grandes conocimientos cabalísticos, porque de alguna forma dicen que los Mekubalim disminuyeron las fuerzas de la impureza y de alguna manera apartaron estas fuerzas. Entonces, ¿qué es un tazón? Es un cli. ¿Y para qué es un cli? Para recibir el oro. Ahora, ¿cómo se canaliza el oro en este cli? Con los nombres que les vas a escribir, las letras que explicaba ahorita, que las letras son canales para recibir información y para enviar información. Pero esto es Claro, un cli. pero El oro va a venir recordemos, aquí. La energía que se va a canalizar aquí es de acuerdo a lo que está escrito en el interior. En este caso es para protección. claro, Los hay recordemos de diferentes algo. formas. Perdón que te interrumpa, quiero recordar algo que es muy importante, porque yo cité el Sefer Raziel, el libro de Raziel. Recordemos que Raz en arameo es secreto, él es Dios. Sefer Raziel quiere decir el libro de los secretos de la divinidad o de los secretos de Dios, y según la tradición de la Kabbalah, más allá de si fue literal esto o no, seguramente estamos hablando de un simbolismo Sí. también, pero según la tradición de la Kabbalah, el Sefer Raziel fue dado por Dios cuando vio llorar a Adán que había perdido el Gan Eden. Cuando Adán y Eva salen del Gan Eden, Adán se da cuenta de la pérdida que es el paraíso y Dios le dice, te doy el Sefer Raziel para que tus descendientes regresen al paraíso. Por lo tanto, de lo que estamos hablando aquí, y me parece algo muy, muy importante, es que las fuerzas simbólicas que aparecen en este libro son fuerzas de un regreso, digamos, yo diría, un nivel de tikkun olam que existió en algún momento, ¿no? Por eso quería, nada más, perdón la interrupción, explicar qué era el Sefer Raziel para aquellos que no lo saben. Y hay otro libro que es todavía mucho más interesante, que se llama Sefer Razim, que también contiene mucho de los ángeles, de los nombres y las legiones de fuerzas espirituales que habitan en los diferentes cielos o en los diferentes universos. Muy interesantes esos textos. Bueno, querido Joel, a ver, yo me puedo quedar contigo aquí eternamente hablando. Sé que tienes un curso dentro de poco en la escuela, traerás bibliografía, Hay poca bibliografía traducida del hebreo al castellano, me parece, de esto, ¿no? Por eso quizás es importante todas las explicaciones que estamos dando, porque desde las fuentes originales del hebreo sacamos mucha información que no está en castellano ni todavía está traducida. Por lo tanto, bueno, Shabbat Shalom para todos, muchísimas felicidades a ti por todas las investigaciones que tú haces. Y bueno, nos vemos dentro de pocos días en tu curso dentro de la escuela, Magia Negra y Exorcismo, que es muy fuerte. Así que y me encantan esos tazones, ¿eh? Quiero tu bendición de algún tazón para tenerlo. Sí, bueno, agradecerte a ti y claro, invitar a los amigos para el curso. Comienza el día 5 de febrero. Se pueden inscribir directamente desde la página de tu escuela y vamos de verdad, a profundizar en los secretos del mundo del exorcismo y de la magia negra, más que nada para comprender
qué son estas energías, cómo operan, cómo protegerse y que la persona realmente pueda tener un conocimiento, como tú bien decías, desde las fuentes de la Kabbalah, desde, no solamente de los libros, también desde la experiencia personal, de lo que he aprendido con los cabalistas en Jerusalén. Así que bueno, invito a todos aquellos que quieran apuntarse, que con mucho gusto, bueno, contentísimo de este curso y de poder verlos en la escuela. Bueno, shalom, Shabbat shalom desde Europa para América, ahí en Florida. Entiendo que estás por Tampa o en sus cercanías. Un abrazo grande, muchas verajot para toda la humanidad, para todos los pueblos, que haya paz en el mundo, que logremos una paz en el mundo y que todas estas fuerzas del lado izquierdo terminen de ser aniquiladas para que ya lleguemos a la era mesiánica. Shabbat shalom, querido Joel, y Amén, un amén, abrazo amén. muy, muy fuerte. Amén, Shabbat Shalom.